Saludos amigos de Be Health, Lili García con ustedes. Estamos en época de navideña, época de alegría, época de fiestar, de celebrar en familia, pero época de mayores ansiedades y mayores tensiones. Y cuando la tensión y la ansiedad aumentan, en muchas ocasiones aumenta la violencia. La hemos visto en la violencia de género, la hemos visto en las muertes de personas en peleas, en discusiones, y la estamos viendo en maltrato de menores. Y para hablarnos sobre esto, alguien que yo no sé si decir eh, gracias que te tenemos o qué triste que tú tienes que vivir esto todos los años, por tantos años. La directora ejecutiva de Escape, Yadira Pizarro. Yadira, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación, un placer. ¿Qué ha pasado o qué pasa cuando llega esta época que puede aumentar la tensión familiar y lo que podemos llamar como maltrato, sea por negligencia o sea por maltrato físico o emocional? Pues mira, Lili, usualmente las Navidades para la mayoría de los niños, niñas y adolescentes suele esperarse como un momento extraordinario y de gran felicidad. No obstante, Claro. para un gran número de niños también y adolescentes es un momento de una época de grandes riesgos. ¿Por qué? Porque en sus familias pueden estar sucediendo cosas que se van acumulando durante meses o durante años y cuando llega la época navideña, en vez de estar protegidos en su hogar, se encuentran en el espacio donde pueden lastimarlos más. Te comentaba un Ok. poco antes de iniciar la entrevista, las últimas 5 o 6 semanas han presentado a través de los medios de comunicación sobre 10 casos Ujú. de menores que han sido quemados con hornillas, quemados con encendedores, agredidos sexualmente, víctimas de actos lascivos y pornografía. Algunos llegaron con laceraciones, fracturas y hasta hemorragias intracraneales a sala de emergencia. Y todos Qué estos cosa actos más terrible. han sido cometidos por sus papás biológicos o sus mamás, ¿verdad? Así que, y eso pasó de noviembre hasta hoy. Así que sin duda hay unas variables de alto riesgo que siempre es importante compartirlas durante esta época navideña para que la menor cantidad de menores sufran en víctimas de violencia y de maltrato. ¿Y cuáles son estas variables? ¿Qué es lo que puede causar que esto aumente, verdad, durante esta época? Pues mira, en la mayoría de las familias hay una situación de riesgo por el asunto económico. Sabemos que Cierto. vivimos en una sociedad consumerista, pues todos los niños y adolescentes quieren los juguetes, los iPhones, todos los juegos electrónicos que Lo más existen, caro, lo más caro. lo más caro, ¿verdad? Y entonces hay una presión a la que se someten los padres y cuidadores, al igual que las mamás, en su deseo de complacerles, pero muchas veces en la incapacidad de generar ese dinero. Entonces, Ujú. pues dependiendo la edad que tienen los menores, algunos pueden entender, aunque sea con las muelitas de atrás, el que la Claro. situación económica no está saludable como para poder recibir todo lo que desean, pero hay otros menores que no lo entienden o son más pequeños. Y en esa dinámica del menor pidiendo algo que no va a llegar y los adultos tratando de explicarles o gritando, frustrados, ¿verdad? Por no poder hacerlo, eso es una fórmula extraordinaria para violencia, ¿no? Es como una olla de presión que sigue calentando y cuando explota, los niños y niñas sí suelen ser los colaterales de ese daño, ¿verdad? Así que, y eso es en todas las familias que puede suceder porque sabemos que la inflación y la situación económica en Puerto Rico y en el mundo está muy complicada, ¿verdad? Bien complicado. Así que eso puede pasar en cualquier familia. Otras familias tienen ya situaciones de riesgo como problemas de salud mental severos, situaciones de violencia doméstica, que están ahí, que está presente y cuando se da la época navideña, de nuevo, los niños están de vacaciones, todas esas variables están juntas, si le sumas a eso una situación precaria económicamente, tienes otras variables que al juntarse es como una bomba que explota en cualquier momento. Y desgraciadamente, cuando esas dinámicas de violencia se dan en la familia, usualmente esa violencia se desplaza hacia los más débiles. Y en esa línea Sí. de poder son los nenes y nenas los que siempre terminan en peor situación. Así que esa sí, El alcohol y las drogas también tienen, ¿verdad? Son un elemento sin duda, en este escenario. sin duda. Y en esta época navideña aumenta Claro. vertiginosamente el uso y consumo, porque sabemos que pues por las fiestas
Y no sé si ustedes lo han notado, y no es que yo sea santurrona, porque obviamente el vinito me lo doy igual que la mayoría de las personas. No obstante, hay una sobrecomunicación en uso del alcohol, el vino y las Ujú, camisetas. ujú, Hay cerveza, voy porque me van a dar pitorro, ¿verdad? Así que hay claro. una gran celebración alrededor del alcohol que en familias que tienen variables y detonantes a flor de piel, pues se convierten sin duda en una situación de alto riesgo. Otra cosa que sucede es que los nenes están en casa, ya no están en la escuela. Sí, Y en las entonces vacaciones, claro. están en las vacaciones y cuando los menores están en 7, 8 horas de lunes a viernes en la escuela, pues hay un espacio para que los adultos puedan manejar otras cosas. Pero cuando están todos en la casa durante 3 semanas y media en promedio, de nuevo, los juegos de los niños, los gritos, la sonrisa, el que tiene retos económicos, el que tiene algún reto de salud mental, se combinan las variables y de nuevo ponen en riesgo a la familia y a cualquier familia, ¿verdad? Pues yo no quiero que Ujú, pensemos que esos unas familias en particular que viven en un sitio en particular. Estas variables pueden estar presentes en cualquier familia del país, del país, en cualquier estrata económica. en cualquier estrata económica, sin duda, sin duda. Eh, ¿qué podemos hacer para que eso sea diferente? ¿Qué podemos decirle al público? Vigila estas señales. ¿Hay forma de prevenir esto? Digo, yo sé que Escape se ha dedicado por cuántos años son ya en proveer 41, ayuda. 41 años. 41 años. ¿Y tú 41. de esos cuántos llevas? Llevo 27 en Escape y 25 27. como directora ejecutiva. O sea que de la A a la Z conoces todo lo que pueda haber. Ahora, ¿qué puede hacer la gente? ¿Cómo pueden empezar o dar el primer paso para evitar que esto ocurra? Pues mira, las primeras recomendaciones serían para los papás y mamás y cuidadores que tienen los menores. Sabemos que estamos en una época de alegría, de expectativas, de todo tipo, así que es bien importante que uno de manera consciente y madura planifique económicamente cómo va a manejar sus recursos en esta Claro. época. Uno a veces piensa que los menores no entienden sobre estos temas porque son muy pequeños. No obstante, si uno desde temprano les explica en un lenguaje claro que ellos puedan entender, Que ellos puedan entender, claro. claro, ellos pueden integrarse en la dinámica familiar y comprender cuáles son las prioridades, ¿verdad? Los alimentos son más importantes en este momento que la última bicicleta de moda, pero si estas Seguro. conversaciones no se dan y si los adultos no han planificado su presupuesto para esta época, pues sin duda son responsables de que exploten las bombas en su casa, ¿verdad? Así que hay que apoderarse, hay que ser responsable y reconocer que es frustrante, sin duda. Los padres, madres y cuidadores adoran a los nenes y a sus hijos e Sí, hijas y los quieren complacer. Pero si no es posible hacerlo, tienen que hablarlo y tienen que sentarse como familia y tienen que planificar cómo vamos a manejar los recursos en estas semanas. Otra recomendación para los adultos es, sabemos que es complicado, se pierde el control, nos cansamos. A veces, si es mamá sola que tiene 2, 3 niños y están con ella todos los días y han pasado 9 días, sin claro, duda es importante buscar un respiro, pedir ayuda. Algún familiar saludable, ¿verdad? Una persona que conozcamos, claro. algún vecino, alguien que nos pueda dar la mano para tomarnos un tiempo fuera. Yo a veces le digo a las familias participantes, mira, ir al cine o dar una vuelta, ir a un centro comercial, sentarte, Desconectarte de tu responsabilidad como madre, padre o claro, cuidador. y recargar las baterías, estacionarte frente a una playa, algo que te Sí, haga cargar, de recargarte, ¿verdad? Respirar, conectar para poder regresar. Porque sobre todo en Puerto Rico tenemos la mayoría de las familias, son familias lideradas por jefas de familia, una mamá sola. claro, una madre Así sola. que como cuando tenemos mucho estrés que necesitamos hacer ejercicio, caminar, pues esas mismas actividades son importantes para que los adultos puedan liberar el estrés, esa presión para no desquitarse con los menores, porque los menores no se van a ir a ningún lado, esa es su casa. ¿No? Claro. Y son nenes y nenas y van a jugar y van a gritar y van a querer que la mamá o papá juegue hasta el cansancio. Y también los Ujú. adultos tienen que reconocer pues, que los menores quieren compartir contigo. O sea, es su momento de estar. Así que hay Estar. que hacer un balance, hay que hacer un balance en ese proceso y sin duda, si sentimos que vamos a perder el control, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda porque una vez cometemos el acto, ya
es tarde para, ¿verdad?, remediarlo con los menores, aunque se puede uno sentar, explicar y disculparse, ¿verdad? Pero sobre todo aquellos que creen que las palabras se las lleva el viento, la realidad es que No, no. Los, para nada. los menores acumulan, como los adultos, todas esas palabras, todas esas insultos que a veces se dicen bajo coraje, y aunque venga después un abrazo o un beso, todo eso se queda ahí y se acumula y se convierte desgraciadamente en traumas en la adultez, en condiciones de salud mental, entre muchos otros. Yo Otra, siempre digo que las palabras y los pensamientos no se los lleva el viento, porque te pueden dejar heridas más profundas que la de un arma blanca. sin Eh, duda, y de hecho hay investigaciones que lo validan y que traen que menores que han sido y que fueron maltratados físicamente en comparación con menores que fueron maltratados solamente emocionalmente, los menores afectados emocionalmente cargan más heridas en su adultez que los que solamente wow. recibieron maltrato físico, porque las huellas a nivel emocional quedan y lo que es la construcción de esa autoestima, ¿no? De ese ser de los menores, pues tiene casi todo que ver con los adultos significativos, que son los papás, los mamás, los abuelos o los tíos. Y Lili, otra recomendación es para nosotros, la comunidad. A Ujú, veces nosotros importante. tenemos cerca vecinos, familiares, primas, hermanas, vecinas de una misma calle que sabemos que están en una situación complicada, que están solas o que la pareja tiene retos económicos y tiene varios niños y quizás pues nosotros tenemos un poco de tiempo y a veces acercarnos a esa familia desde el respeto y la solidaridad y ofrecerles apoyo. Y los apoyos pueden ser, mira, yo no sé si ustedes tienen que ir al supermercado, pero yo me imagino que ustedes necesitan, ¿verdad? Para comprar cositas. Cuando vayan al supermercado me avisan con tiempo, yo hago arreglo y me traen a los nenes y yo los cuido en ese rato para que ustedes puedan Claro. hacer compra. Eso, o sea, el que las familias no se sientan solas, el que hay gente que los ve, que los está mirando, que existe, sin duda puede hacer la diferencia y no son grandes cosas, pero sin No. duda, si tenemos unas situaciones cercanas donde sospechamos o sabemos que hay una situación de violencia, de insultos, de gritos, de golpes, hay que proteger los nenes y las nenas. Hay que Sobre proteger todas las cosas, sobre sobre todas las todas cosas. las cosas. Sabemos que podemos pensar, pues mira, esta mamá es buena, lo que pasa es que a veces pierde el control porque tiene mucho estrés. Puede ser una persona buena, pero puede ser una persona buena que está lastimando a sus hijos. Eso Así sí. que en esa balanza, el adulto siempre tiene que proteger a los menores. Y en casos como esos, hay que referir al departamento de la familia y se puede hacer de manera anónima. Pero sin duda, jamás se quede usted con la idea de que pudo hacer algo, porque a veces es muy tarde. Ujú. Y esas reflexiones se ven en televisión cuando algún reportero o reportera coloca la cámara y un micrófono y los vecinos dicen, pues sí, yo escuchaba gritos, pues sí. Y yo no sé cómo uno podría vivir con eso, ¿verdad? Un poco después de Sí. que una tragedia suceda. Así que todos podemos hacer algo desde nuestra realidad. Y eso no es ser presentado ni ser averiguado. Eso es sencillamente ser una persona con conciencia social Claro. a quien tu comunidad te importa. Claro, y a veces están bien cerca, Ligia, a veces son familiares. Y, Sí, es y la verdad. familia lo sabe y nadie se quiere meter. No es como todo el mundo pone cara y quizás en una actividad familiar todo el mundo se está dando cuenta que la prima está a Sí. punto de explotar, pero nadie se mete a hablar con la prima y Son deja secretos a voces en la secretos a familia. voces, sin duda. Pero nuestra experiencia nos dice, con familias que han vivido situaciones de agresión y maltrato, que cuando reciben esos tipos de apoyo, los toman bien siempre que vengan con respeto y solidaridad, Claro. ¿verdad? No con un regaño ni con una imposición. Es sencillamente, estoy aquí, si necesitas hablar con alguien, estoy aquí. Porque hay muchas familias y personas adultas solas, mucha gente sola, Lili, que aunque en redes sociales tienen una aparente vida extraordinaria, viven en Ujú. una gran soledad y tienen niños y niñas. En los minutitos que nos quedan, que ya estamos a punto de terminar, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú después de tantos años todavía puedes ser una persona tan optimista, con tanta fe, con tanta alegría? Porque si es a uno lo que mencionaste de las noticias, después de lo que ha ocurrido todos estos días, uno a veces se le destroza el corazón y pierde la esperanza, Sí, ¿verdad? ¿Qué tú haces para poder mantener esa esperanza?
Pues mira, a veces es un poquito complicado y difícil, pero lo que Ujú. más me funciona y me ha hecho permanecer casi 3 décadas en escape es buscar todas aquellas familias que lo logran. Todos esos casos donde se rompen Sí. esos ciclos de violencia, donde tú ves el cambio, las familias felices, los nenes saludables. Ayer mismo terminó un nuevo proyecto que iniciamos, que son grupos de apoyo para papás, mamás y cuidadores de menores. Y se llama Ah, Círculo de Crianza de Escape. Y no hay ningún requisito excepto que te presente virtualmente el día y la hora que te citemos. y llegues ahí. Cuando yo escucho, y ayer, ¿verdad? La compañera que cerró el grupo de 10 sesiones y ella casi en llanto de la emoción cuenta cómo todas las cámaras encendidas, cómo había abuelas que trajeron a la cámara a sus nietos y a sus hijos para que conocieran a la muchacha de escape que estuvo con ellos, ¿no? Y esas mamás y papás pudieron en un espacio seguro decir sus retos y sus miedos y escuchar las recomendaciones entre todos, pues tú te das cuenta que la esperanza existe y el cambio es posible. Lo que sucede es que muchas veces los recursos no son suficientes. A mí me encantaría decirte que vamos Claro. a tener grupos de apoyo 4 veces al mes o más, pero a veces es complicado por los recursos. Y sabemos que cuando existen más recursos, las familias los buscan porque los papás, mamás quieren, aman a sus hijos y quieren estar bien con ellos. Pues cuenta con nosotros en BeHealth para ser parte de este apoyo siempre. Muchas Gracias. gracias a ti, gracias por tu compromiso, y muchas felicidades y bendiciones para ti y los tuyos. Para ti también, agradecida siempre. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado y será hasta la próxima. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.